Muy bien, pues acá andamos nuevamente en León, Guanajuato. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo de dónde estén y cuándo vean el video. Dice, para el sistema mostrado en la figura, determina la corriente I. Si el voltaje de P a Q es menos 4 volts y la fuerza electromotriz de cada batería es respectivamente E1 igual a 16 volts y E2 igual a 8 volts, y además R1 es igual a 2 ohms y R2 igual a 3 ohms. Observa el sentido de la corriente. Repite el ejercicio si cada batería tiene resistencia interna dada por R1 igual a 0.20 ohms y R2 igual a 0.10 ohms. Entonces en el inciso A, ¿qué vamos a considerar? R1 y R2, las resistencias internas igual a 0. Entonces, en este caso, R1 igual a 0 y R2 igual a 0. Hay que recordar que el voltaje en las terminales de una batería, entre las terminales de una batería, está dada por la fuerza electromotriz, menos la corriente que fluya por la resistencia interna cuando la batería se está descargando. Y este signo cambia a más cuando la batería se está cargando. Si observamos el sentido de la corriente de P a Q, va a la izquierda a derecha, y en la primera batería pasa de potencial bajo a potencial alto. Entonces eso significa que la batería genera un potencial y se va a empezar a descargar para generar o para proporcionar energía a la resistencia R1. Luego pasa la corriente por esta batería y pasa de potencial alto a potencial bajo. ¿Qué significa? Que esta batería va a perder potencial, por así decirlo, y la batería 1 va a proporcionarle energía a la batería 2, es decir, la va a cargar. Esta se está descargando y esta se va a estar cargando. Pasa por la resistencia R2 y nuevamente va a perder potencial. Entonces el voltaje de P a Q estaría dada por de potencial alto al bajo, de potencial bajo al alto, aumenta el potencial dado por, no va a ser la fuerza electromotriz, es el voltaje dado en las terminales de la batería 1. ¿De acuerdo? Menos la caída de potencial dado por la corriente multiplicada por la resistencia R1. De más a menos va a caer el potencial 2 del voltaje entre las terminales de la batería. Estoy poniendo esto, V1 y V2, para que me sirva para los dos casos. Luego, la corriente por la resistencia R2 genera otra caída de potencial. Estos valores ya los tengo. ¿Y qué va a ocurrir cuando estamos despreciando las resistencias internas? El voltaje entre las terminales va a ser equivalente a la fuerza electromotriz. Y entonces el voltaje de P a Q estaría dado por la fuerza electromotriz 1 menos, sacamos un factor común de la corriente que multiplicaría a R1 más R2, es una caída en ambas, menos la fuerza electromotriz 2. En este caso son iguales. ¿Por qué? Porque la resistencia interna la vamos a despreciar. Entonces son iguales al voltaje de las terminales igual a la fuerza electromotriz. Vamos a despejar la corriente. Entonces esa corriente está negativa, multiplico todo por menos 1 y los vuelvo. O lo dejo ahí y dejo el voltaje o la fuerza electromotriz 2 que se suma a ambos lados, más el voltaje de P a Q, menos la fuerza electromotriz 1, es igual a la corriente multiplicada por menos 1 por la resistencia 1 más la resistencia 2. Si despejamos la corriente hay que dividir entre R1 más R2 y como está negativa multiplicamos todo por menos 1. Entonces queda la fuerza electromotriz 1 menos la fuerza electromotriz 2 menos el voltaje de P a Q dividido entre R1 más R2 y eso va a ser la corriente. De una vez despejamos, quedaría del lado derecho, pero mejor lo pongo del lado izquierdo. Para de una vez aquí sustituir los datos numéricos. Entonces, ¿qué cambió? Cambió el signo de estos tres términos. El que era negativo se volvió positivo y los que eran positivos se volvieron negativos. Ok, sustituimos. El voltaje en el primer caso, en la primera batería es 16. Ya no vamos a poner los volts, sabemos que van a ser volts y que la resistencia va a estar dada en ohms. Entonces 16 menos 8 menos el voltaje de P a Q que fue menos 4. Esto estaría dado en volts, factor común. Y la resistencia 1 más la resistencia 2 es 2 más 3 ohms. Y esto se convierte en menos por menos más, 4 más 16, 20, menos 8, 12 volts, entre 2 más 3, 5 ohms. Y eso daría 2.4 amperes. Ese es el resultado de la corriente cuando despreciamos
las resistencias internas. Ya está resuelto el inciso A. Para el inciso B, el problema es un poquito más difícil, porque ya tiene resistencias internas. Entonces hay que observar que en la batería 1 pasa de potencial bajo al alto, se está descargando la batería, y al pasar de potencial alto al bajo, es como si esta batería se estuviera cargando con la batería número 1. Se está proporcionando una fuerza electromotriz. Y entonces la fórmula es exactamente la misma, solamente que el voltaje entre las terminales ya no es igual a la fuerza electromotriz. Entonces el voltaje de P a Q sería el voltaje 1, que es la fuerza electromotriz 1, menos la corriente por la resistencia 1, menos la corriente. Aquí la corriente sacamos un factor común de R1 más R2, abreviamos este paso de estos dos, y le restamos el voltaje en las terminales del 2, que va a ser la fuerza electromotriz 2 más la corriente por R2, la resistencia interna R2. ¿Por qué dijo el signo más? Porque esta batería se está cargando y esta batería se está descargando. Pues ya nomás faltaría reacomodar el voltaje de P a Q. A final de cuentas, a mí me pide la corriente, y la corriente multiplica varios términos. Entonces, ¿la corriente a qué términos va a multiplicar? La corriente multiplicaría a la resistencia 1, pero va a ir precedida de un signo menos. Entonces, antes de poner el signo menos, vamos a borrar este. Vamos a poner la fuerza electromotriz 1 menos la fuerza electromotriz 2, menos sacamos un factor común de la corriente que multiplique aquí a la resistencia interna R1. Este ya casi no se ve. Vamos a ver si este pinta mejor. Resistencia interna R1, menos por más menos, menos la resistencia R1, menos por más menos, menos la resistencia R2, y luego menos por más menos la resistencia R2. Pero como aquí eran todas negativas, me estoy comiendo el signo menos que estaba aquí, todos se convierten en más. ¿Por qué? Porque sacamos un factor común menos 1, este término es negativo, este es negativo y este es negativo. Entonces fueron, ¿cuántos términos negativos? 4. Menos por más, menos por más, menos por más, menos por menos, ¿estaba ahí? Y entonces, ¿qué va a quedar? Vamos a empezar a despejar el voltaje de P a Q más la fuerza electromotriz 2 menos la fuerza electromotriz 1 sería igual a menos la corriente, que multiplica a la suma de todas las resistencias, R1 más R2 más R1 resistencia interna más la resistencia interna 2. Vamos a despejar. Entonces, al despejar la corriente, como está negativa, de una vez multiplico todo por menos 1, entonces la fuerza electromotriz 1 menos la fuerza electromotriz 2 menos el voltaje de P a Q dividido, ya multipliqué por menos 1, entre R1 más R2 más la resistencia interna 1 más la resistencia interna 2. Esto sería igual a la corriente. Y si una vez pongo de aquel lado la corriente con sus datos, ¿cuánto valía la fuerza electromotriz 1? 16. Y la fuerza electromotriz 2, 8. Y el voltaje de P a Q fue negativo de menos 4. Todo está dado en volts y se va a dividir entre la resistencia 1, que fue de 2, más la resistencia 2, que vale 3, más la resistencia interna 1, que es 0.2, más la resistencia interna 2, que es 0.1, todo en ohms. Y esto quedaría 16 más 4, 20, menos 8, otra vez los mismos 12 volts, pero que cambió la resistencia interna, influyó. 2 más 3, 5, y punto 3, 5.3. Bueno, vamos a hacerlo en la calculadora. 5.3 ohms, y eso hace exactamente, vamos a ver, 12 entre 5.3, 12 entre 5.3, 2.264. Ya disminuyó. Ahora cerramos a 2.26 amperes. Entonces la corriente es de 2.26 amperes cuando se tomó en cuenta la resistencia interna de cada batería. Bueno, espero este ejercicio les haya quedado claro, el inciso A y el inciso B.